¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo desde Torrox, desde este campo número 1, donde van a disputar ahora el partido el Club Deportivo Santa María y Control Melilla. Aquí en directo desde Málaga, desde Torrox, desde este paseo marítimo repleto de palmeras, repleto de cosas bonitas, como es el escudo de Santa María, pues que es una réplica exacta, cambiando colores del Fútbol Club Barcelona. Entre otras cosas, pues toda la suerte del mundo para Santa María, para Easy Control Melilla. Un Easy Control Melilla que hemos estado con las chicas esta mañana. Y ahí tenemos ese saludo de capitanes entre Santa María y Easy Control Melilla. Saludo entre los colegiados. También buena labor la de los árbitros a lo largo del campeonato. Y todo preparado. Pero solo de forma momentánea, porque hoy tendremos más partidos de esta jornada número 10. Todo preparado para que empiecen las hostilidades. Va a arrancar el partido. A la derecha Santa María, a la izquierda Easy Control Melilla. Tiene la primera en lanzamiento, se marcha afuera. En la portería de Michian. Manejando la posesión. Desde atrás ahora. Viene la primera chilena del partido y la parada abajo. La parada abajo de Jairo. Estuvo atento Jairo Ruiz. Ojo el envío, el remate de primeras. Pues la falló. La falló ahora, no salió esa pelota. Sigue el control para Easy Control Melilla. La tiene Fran Cintas conectando con Michian. Michian con Fran. El lanzamiento rechazado por Santa María. Va a poner la pelota en movimiento el equipo melillense. La pondrá Fran Cintas. Y recupera y lo hace bien ahora Santa María. A ver ese choque de trenes. Sale victorioso Easy Control Melilla. Viene Ruchdi. Ojo la acción ahora. Puede llegar el primero. ¡La chilena! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! de Easy Control Melilla. Esas gafas funcionan bien. Porque vaya control. Vaya maniobra sensacional de Pablo González. Chilenón que te crió. Santa María 0, Easy Melilla 1. Da en los dos palos. Tremendo, ¿eh? Da en los dos palos. Y la fortuna que le sonríe a Easy Control Melilla. La pondrá en ejecución Santa María. Otra vez vuelve a ocurrir que después del primer gol hay como una pausa hasta que se sirve. Y viene para la réplica Santa María. El levantamiento, el disparo con bote, se marcha afuera. Los aficionados que buscan ahí la sombra en ese rinconcito, ¿eh?
Lo intentó ahora Jesús Vicente. Balón para el equipo que lleva por delante. Y control Melilla. Vamos a ver ese lanzamiento. Intenta Michian. Ojo ese balón. Se lo queda Jairo Ruiz. Sirve rápidamente Jairo. Quiere correr ahora a Santa María. El rebote, el último en tocarla, fue el jugador de Santa María. En efecto, será servicio de costado. El colegiado dice que se detenga el tiempo porque no hay balón. Estamos ya en el penúltimo partido de esta jornada de sábado. Mañana seguiremos por aquí. La tiene Michian. La levanta Michian hacia la parte izquierda. Michian el Cauchoui. De nuevo Michian hacia la parte izquierda. La bola levantada. Queda la pelota para que Santa María la saque. Será servicio de costado. Será por lo tanto pelota desde el servicio lateral. Ya pone en ejecución Easy Control Melilla. Bola hacia la parte derecha, al remate, ¡qué golazo! ¡Mamma mía! Muhammad Alok acaba de marcar un golazo tremendo. ¡Qué forma de descoserla! 0-2 para Easy Control Melilla. Fíjense qué barbaridad de obús ha marcado Easy Control. 0-2. Bueno, ha sido tremendo, ¿eh? Golazo monumental. Ahora de Easy Control Melilla. Qué manera de patear, ha sido tremendo, ¿eh? Realmente espectacular. Ha sido espectacular. Apasionante el golazo que nos han regalado. Bueno, bueno. 0-2 en el marcador. Empezado con dos golazos. Sin duda este compromiso. Este 28 de junio. Está siendo tremendo lo que estamos viendo. Y lo que estamos disfrutando. En esta segunda división masculina. Viene a la carga de nuevo Easy Control desde la parte derecha. Parecía que el último en tocar era el jugador de Santa María. También lo vio así el colegiado, aunque protesta. Y viene el servicio lateral. Se viene otra chilena, pero a saque de banda. Lo importante es la intención, lo que ha valido. La pena ha sido ese 0-2 que mi querido Álvaro en la realización me da la sensación que me lo va a volver a poner en cuanto salga la pelota, porque es que ha sido tremendo. Ojo ahora el disparo, el rechace, gol. Marca Santa María reduciendo diferencias. El gol obra de Raúl Plata. Buena acción individual. Raúl Plata. Ha marcado el jugador internacional con la selección española. El 1-2 en el marcador, en lo que ha sido prácticamente la primera oportunidad real de peligro de Santa María. Ojo ahora a Melilla, el tiro bloqueado, será servicio de costado. Y ahora en cuanto salga la pelota, veremos ese segundo gol de Easy Control Melilla, que ha sido tremendo. Ojo ahora Santa María, que puede empatar el partido. ¡Gol!
Empata Santa María el partido. Marca, sí señor, de nuevo por partida doble en un abrir y cerrar de ojos. Empata el partido ese dorsal número 7, Raúl Plata. Fíjense el control y luego cómo define Raúl al palo corto. Pues 2-2 en el marcador. Buena reacción del Santa María. 4 goles en el Ecuador de esta primera parte. No está mal el ritmo del partido. Viene el lanzamiento. Control Melilla. Vamos a ver ese disparo. Alejandro Segura. El balón hacia la parte izquierda. Está completamente solo. Le puede pegar de primeras, ¿no? Atrapa a Jairo. Quiere servir rápido Jairo. Sirve Jairo. Vemos qué capacidad de disparo lejano tiene también el portero de Santa María, Jairo, también de Michian. De momento no los hemos visto, igual que en el partido anterior hemos visto unos continuos disparos y hasta 2 goles de los porteros. Veremos aquí si es o no el caso. De momento Jairo sirve rápidamente, reclamaba tiempo en esa acción y sin control Melilla, pero hay falta muy peligrosa. Falta muy peligrosa para Santa María. Y aquí tenemos, gracias Álvaro, vaya golazo. Qué obús de Muhammad. Brutal. Y cuidadito. Cuidadito ahora, porque tiene una oportunidad Santa María de marcar Marcos Herrera el 2-3, el 3-2, mejor dicho. Tremenda, es como una especie de penalti, algo más lejano, quizá 1,5 metros, 2 más que el penalti. Pero la oportunidad es muy importante. Está centrado. Viene Marcos Herrera. Le pega Marcos. ¡Paradón de Michian! ¡Qué paradón de Michian! Bueno. ¡Qué paradón de Michian! Tremenda la parada. Tremenda la parada de Michian. Estamos disfrutando de la segunda división masculina de fútbol playa. Viene a la carga. La jornada número 10. De nuevo. En la recuperación Santa María. Será servicio de costado. 4:53 para el final del primer periodo. Ojo la pelota ahora y si control Melilla. Ese balón rechazado se ha podido hacer daño. Sí. Le cazó abajo. En esa acción ahora y con cartulina amarilla incluida para Fran Cintas. ...2-2 en el marcador después de la reacción buena de Santa María. Después del 2-0 inaugural con 2 golazos de Easy Control Melilla. Pues llega esta oportunidad ahora también desde la lejanía con ese disparo envenenado que se avecina para Santa María. Viene el lanzamiento, va con bote, la parada de Michian. Era complicada, ¿eh? Era complicada, qué buena reacción de Michian. Aquí o tienes reflejos o atacas el bote, una de dos. Viene el servicio desde la esquina, el balón a la frontal, la chilena de primeras no logra contactar con ella. Se viene otra, lejana, no. Opta por entregar la pelota para Jairo Ortiz. Le puede pegar Jairo, le pega Jairo fuera. Primer disparo del portero de Santa María. ...4-0-8 es lo que queda... para llegar al final de esta primera parte totalmente entretenida. Y quien tiene la bola es Michian. La levanta Michian, acomodando la parte derecha. Tiene de nuevo Michian, se puede animar con el disparo. Le pega Michian, Jairo de puños con una tranquilidad tremenda.
Qué barbaridad la parada. Ojo el contragolpe. Puede venir la remontada. El disparo. Micyan al palo corto. Sin problemas para el portero de Easy Control Melilla. Micyan a la izquierda. No presiona en la acción Santa María hasta llegar a la divisoria. El esférico en la parte izquierda de nuevo. Ojo, ese balón de primeras fuera. Parecido a la acción del segundo gol. Como ya nos sorprendió con ese golazo de Moja, no consiguió Pablito dar fuerzas el disparo. Sigue pasando el tiempo. 2:55 para llegar al final del primer periodo. Esto empezó que podía ser una goleada y fíjense cómo son las cosas. Que puede marcar incluso el 3-2. Ahora Santa María. ¡Al palo! ¡Gol! Gol de Santa María que le da la vuelta al partido. Bueno, cómo se pone el partido. Marca Álvaro Núñez. Santa María 3, Easy Control Melilla 2. Bueno. Qué pelea tremenda. Permisividad total de los colegiados con un gran criterio. Por cierto, fíjense, no hay falta en ningún momento. Y ahí ese barullo acaba con Álvaro Núñez en línea de gol empujando la pelota. Vaya golpe para Easy Control Melilla, que empezó el partido de forma tremenda. Y ha visto cómo le ha dado la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. En este caso, Santa María quiere empatar de nuevo el partido. Easy Control, balón atrás. Micyan con la bola hacia la parte izquierda. El balón que va, qué movimiento. Ahora Jairo que bloca. Jairo acabó bloqueando. Se van llenando las gradas. Se va acabando también el tiempo de playa, aunque vemos esa playa al fondo, que hay bastante gente todavía. El modo dominguero activado, claro que sí. Ahora menos sombrillas, que en el primer partido. La gente evidentemente que se va también para estas instalaciones de Torrox. Van ocupando sitios en la grada. No queda nadie haciendo paddle surf, ya. Hemos visto ahí a Álvaro que nos ha enseñado antes a esos dos jóvenes con la tabla de paddle surf. Ahora ya evidentemente pues se van relajando ya las cosas. Son las 7:30, la temperatura es más apetecible. Mañana incluso arrancamos a las 8 de la mañana. Mañana arrancamos a las 8 de la mañana. Horario que se estará fresquito, muy bien. Que no tienen excusa para perderse el fútbol playa. Aquí en directo todos los partidos de la primera división femenina, primera división masculina y la segunda femenina y masculina aquí en directo en el canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. No se lo pierdan. No se lo pierdan. El disparo arriba afuera. 1:35 para llegar al final de la primera parte. Está un mundo todavía por delante. 2 partes de 12 minutos. 24 todavía. Más este minuto 25. De momento, minutos de tanteo ahora, después de la remontada fugaz de Santa María. Micyan, que de momento no se ha animado con un disparo. La tiene desde atrás Miguel Ángel Berruezo. El disparo se marcha fuera de Micyan. Pues ahora sí lo probó. Último minuto. La tiene Jairo. Balón atrás. Jairo con la mano sirviendo en largo. Corta bien. Easy Control Melilla. Falta clara y debería ser amarilla. Se la va a enseñar el colegiado porque no admite ninguna discusión. Cartulina amarilla para Juan Manuel Rosario, jugador de
el Club Deportivo Santa María, Club de Fútbol. Oportunidad desde la lejanía, pero centrada para Igi Control Melilla. Haciendo el ritual habitual Fran Cintas. Está preparado Fran Cintas, cogiendo carrerilla. ¿Te imaginas que la clava desde ahí? Salimos de dudas. Fran Cintas, la parada de Jairo. Se hace inmenso Jairo Ortiz en la portería de Santa María. Buena parada. Sí que es verdad que iba algo centrada, pero iba con una potencia tremenda. De nuevo a la carga, Fran. La pierde en un terreno pantanoso, pero acaba despejando el peligro. Ruchti con la pelota. Balón atrás para Midjian. Midjian que la eleva hacia la parte derecha. Y aquí en el disparo arriba afuera. Últimos 10 segundos de la primera parte. Últimos minutos de la primera parte. Y aquí va a acabar el primer periodo. 3-2. Está ganando Santa María y Control Melilla después de un 0-2. Le dio la vuelta. Vamos a por los segundos. 12 minutos aquí en directo en Torrox. Rápidamente le dio la vuelta al líder, el Santa María. Viviendo espectáculo aquí en el Torrox Arena. Pues aquí seguimos. En este caso, siguen haciendo ver que se divierten con el paddle surf. Ahora dos chicas por allí. Cerca de la boya, por cierto. Hay que ir con cuidado de no superar esa boya. Pero bueno, lo dicho, que tampoco tenían cara de pasárselo muy bien. Bueno, viene y Control Melilla para ese servicio. Álvaro me va conociendo ya, ¿eh? Me va poniendo ahí imágenes que nos gusta ver ahí de fondo a la gente. Lo importante es pasárselo bien, que es veranito, claro que sí. Estamos en directo desde Torrox, desde Málaga.
Viene el balón en la parte izquierda. Desde esa parte, zurda atacando. Easy control Melilla. Manejando desde atrás la posesión. Desde atrás Michian. El remate de primeras. ¡Gol! ¡Gol de Easy Control Melilla! ¡Gol para empatar el partido a 3! El balón cruzado a la perfección. ¡Qué bueno fue el tiro cruzado! Sorprendió a Jairo. Y marca el 3-3. El conjunto melillense. El gol, obra de Miguel Ángel Berruezo. Qué buen envío de Michian y el envío atrás, donde no puede hacer nada directamente en esa acción. El guardameta. Ojo, el disparo fuera. 3-3 en el marcador. 3-3 en el marcador. Es lo que le queda a este partido. 12 más 10, 43. Y aquí todo puede pasar. Aquí todo puede pasar. Viene el servicio. Lo tiene el portero. Lleva la bola el autor del gol. 10-18 para el final de esta segunda parte. Aquí estamos en Torrox, provincia de Málaga. Este paseo marítimo. Cuidado a la acción ahora, Michian. Yendo hacia la parte derecha. Presión ahora el Club Deportivo Santa María. Viene a la carga. De nuevo Easy Control. Se preparaba la chilena. Recordemos que el primer gol de este partido vino de una chilena espectacular. Está crecido el conjunto melillense. Esférico desde la parte izquierda, manejando a Miguel Ángel Berruezo. Cambiando la orientación hacia la parte derecha. Cuidadito que se viene, que se viene, que se viene. La quería elevar al menos Muhammad. El autor del segundo gol, Muhammad Aluk. Pero será servicio de costado. La pondrá Muhammad directamente atrás. A Michian. Michian le puede pegar, se puede animar. No, en corto con la figura de Muhammad. De nuevo con Michian. Se la prepara Michian. El envío hacia la parte zurda, en la devolución de cabeza. Se las devuelven todas. Es una indirecta. En plan, Michian, pégale tú también. Tienes buena zurda. Muhammad la cuelga al segundo palo. Corta bien ahora la retaguardia de Santa María. Esférico ahora a la parte derecha de ataques. Alejandro Segura. De nuevo Michian. Eleva. El envío hacia la parte derecha. Sigue el peligro. Recupera Santa María, que quiere robar y correr. Pero acaba perdiendo la bola. Y viene ahora Melilla. El lanzamiento. ¡Fuera! La tuvo Alejandro Segura. Con ese disparo buscando el palo izquierdo de la portería del Club Deportivo Santa María. 3-3 en el electrónico. El servicio con la mano. Para recuperar esa bola, pero se marcha por línea lateral. Será por lo tanto servicio de costado. Viene la bola. En la parte izquierda. A la carga. El lanzamiento arriba. Recupera el cerrojo, la recupera el mediocampista 5.
Michian hacia la zona diestra. 7-12 para el final en estos momentos. Esta vez 4-4 entre el Fran Mejías B y las favelas en el campo número 2. Ojo el disparo arriba. Está llamando a la puerta del gol, ¿eh? Está llamando a la puerta del gol el conjunto de Melilla. El envío largo. Buena recuperación, a punto de perderlo en un terreno pantanoso ahora Santa María, pero quien se la quedó finalmente fue Rutsi Mohamed. Entregando la pelota para Michian. Michian que la levanta hacia el costado derecho. De nuevo con Michian. Michian se la prepara. Michian que le puede pegar. Michian que quería disparar desde ahí en segunda instancia. Se marchó fuera. Y que la tiene ahora es Santa María. El servicio con la mano rápido. Se ajusta, reclama mano. Yo creo que lo detiene, sí. Señala penalti. Pero lo señala el colegiado que más lejos estaba de la acción. Por las protestas tremendas. En este caso de Marcos Herrera deducimos que es penalti, claro, pero está dando el colegiado. Pues es penalti, es pena máxima favorable al Club Deportivo Santa María. Aquí lo vamos a ver de nuevo repetido. Sí, le dan la mano, viene de un rebote de la parte de abajo. Estas normas tan complicadas siempre de analizar. Pero sí, el brazo estaba muy despegado, evidentemente. Vamos a ver quién lo lanza. Creo que es Juan Jesús Quirós. Está preparado Juan Jesús Quirós para golpear. Coge carrerilla, se puede volver a poner por delante. Easy control Melilla, cogiendo carrerilla. Se viene el lanzamiento. Viene el disparo. ¡Gol! Marca Juan Jesús Quirós. Se vuelve a poner por delante el Club Deportivo Santa María 4-3 ante Easy Control Melilla. Consiguió vencer la batalla psicológica. Quirós a Michian y lograr el cuarto. Se adelanta el conjunto amarillo, se adelanta el Santa María. Se adelanta el líder en este partidazo. Lo hace el 4. Lo hace Quirós. Se viene ahora el lanzamiento de Easy Control Melilla. Viene a la carga, como presiona arriba. Ahora Santa María va con todo. Ojo a la recuperación, esa caída. El colegiado dice que no pasa nada. Se la queda Michian. El balón hacia la parte izquierda. Una devolución, aunque acaba recuperando Santa María, a punto de regalar el córner. Y del portero que recoloquen, yo creo, en la línea. No, es que se ha soltado directamente. Hay que colocar esa cinta azul, estirarla ahí un poquito y que llegue hacia el palo. Ahí está, perfecto. Alineado. Todo en orden. 5:25 es lo que resta para llegar a este final del segundo periodo. Tenemos al colegiado intentando ahí aferrar un poquito la línea. Y hay algún problema con la cuerda. Una ayuda. Ahí está.
Va un utillero, me parece, algún miembro del banquillo a corroborar que esté todo bien. Y vamos a por ese bote neutral y por lo tanto se va a poner ya en marcha estos últimos 5 minutos de la segunda parte. La tiene en la parte derecha. Desde ahí va a ser complicada la chilena. Lo intenta, se va afuera. Y viene a la carga de nuevo. Michian se puede animar con el disparo, no opta por abrir a la parte izquierda. La evolución para Michian, se la acomoda, el control no es bueno, pero tiene todo el tiempo del mundo para retroceder y para volver a la acción. El envío largo, lo corta bien Santa María, puede ahora tener contragolpe. Santa María, el colegiado, el silbato me dio la sensación. No, parece que fue el silbato del campo 2, que está justamente al lado. Viene a la carga Easy Control, el balón aéreo, quien se lo queda en esa protección. Esa pelota no ha salido. Lo vimos claramente desde este plano. Cuidado a la posible preparación de chilena que se está cocinando. Viene en la acción el disparo. ¡Paradón monumental! ¡Qué mano abajo! ¡Qué mano abajo tremenda! ¡Qué mano abajo, eh! La podemos volver a ver, Álvaro, porque ha sido espectacular. Ahí está, gracias. Y qué mano abajo, monumental la parada, la intervención. Sosteniendo al equipo. Y sonando esta canción que hace un año nos hizo muy felices siendo campeones de Europa con la selección española. Ojo, Easy Control Melilla, el disparo. Se va a la esquina, balón a córner para Easy Control Melilla. Viene para servir Miguel Ángel Berruezo. La potra salvaje que suena. Puede haber falta, no. Puede ser un contragolpe. Es un 3-2. Se suma ahora el 3-3. El lanzamiento. El pie abajo de Michian. El pie abajo de Michian que bloca en segunda instancia. Sirve rápidamente. Balón en la parte izquierda. Atacante. Balón interior. Fran Cintas conectando con Ruchdi. Ruchdi que mete la pelota atrás de nuevo para la posición de Fran Cintas. Esta es la parte diestra, queda mucho todavía por delante. 15 minutos exactamente. 3+12. Chilena desde ahí, no te creo, ¿no? Para atrás. Michian. El remate. Taponado por Santa María. Que la tienes Michian. Se la prepara para disparar Michian. Arriba, afuera. La mandó al parking que hay ahí de coches atrás. Pero la intención es probar fortuna. Porque en este partido, a diferencia del anterior, estamos viendo pocos lanzamientos de los porteros. Las chilenas, y eso es algo que nos gusta mucho ver. Cómo se van animando los guardametas. Santa María en una de estas hace el 5-3, porque está resistiendo bien en defensa y cuando corre para arriba, ojo. ¡Ojo el remate! Se marcha afuera. Intentó rematar tal como venía Raúl Plata. Y quien viene a la carga de nuevo. Intentándolo todo es Michian. De nuevo Michian. Son segundos y segundos atrás la posesión de Easy Control Melilla. Pues es pelota para Santa María. Es posesión lateral que sirve rápidamente. De ahí viene el despiste del primer gol de Santa María. Ojo la acción. Bueno. Señala la falta del colegiado. Pero ha estado a punto de convertirse en un autogol y cartulina amarilla. La amarilla es para Muhammad, que llegó tarde en esa acción sobre Álvaro Núñez. Es peligrosa, le caza abajo menos mal y no arriba.
Rectificó Muhammad en el momento de que se fue Álvaro Núñez, pero se da oportunidad de lanzamiento directo. Está muy escorado, pero aquí todo puede pasar con el bote. Veremos si opta por la altura o por el bote. Endiablado. Viene el lanzamiento, fuera. Bueno, hizo la estatua Michian. Deducimos que controlando la situación en todo momento. Al menos es lo que parecía, aparentemente. La pelota atrás. Michian, último minuto de la segunda parte. Mira la carga a Muhammad, le puede pegar Muhammad, tapona muy bien Santa María. Le está costando encontrar las piezas de ataque a Easy Control Melilla. El disparo fuera. Se tiene que animarse desde la lejanía porque fíjense, cierra con 3. Santa María, son hombres corpulentos. Y le está costando mucho al conjunto melillense el toque de primeras. En cambio Santa María lo tiene claro, ¿eh? Cuando conecta arriba, triangula rápido y puede hacer daño, como es el caso. Pues mira, fuerza al servicio desde la esquina. Últimos 30 segundos, no sé si se va a sacar o no el córner. Intentarán apurar hasta los últimos 7-8 segundos. Ahí está el lanzamiento, será servicio de costado de nuevo y aquí va a morir la segunda parte. Amigos y amigas que estáis detrás de la pantalla, 4-3 en el marcador. Ojo ese balón, el balón peinado. ¡Paradón! Paradón monumental de Michian. Era complicado, qué cabezazo tan bueno, qué balón peinado tan bueno. En ese servicio lateral la peina como puede y la manopla retrocediendo es maravillosa. Llegamos al final de la segunda parte, 4-3. Está ganando Santa María. Ahí sí, Control Melilla. Volvemos ya por los últimos 12 minutos. No se vayan muy lejos.
Aquí seguimos de nuevo desde Torrox, donde va a dar comienzo a los últimos 12 minutos. Ya sí, últimos 12 minutos de este segundo partido de la tarde aquí en Torrox, en Málaga. Mejor clima de Europa, como dice ahí Torrox. Pues viene a la carga ahora Easy Control Melilla. Ya no es el sorteo final y por lo tanto tiene la oportunidad de iniciar la última parte del partido con posibilidad de golpear desde la lejanía, como es el caso, pero se acabó convirtiendo en un mixto. El remate fuera. Y quien la tiene ahora es Jairo Ortiz. Metiendo en largo esa pelota Jairo. Ojo ese balón, el remate muy cruzado, tan cruzado que se marcha la línea lateral. ...11 minutos. Todo por decidir. De momento sería Santa María quien se llevase esa victoria. Y vamos ahí con la posición y el disparo que se marcha afuera. Lo intentó ahora, no es Michian el hombre que está en la portería, sino que es Mohamed. No, es Michian todavía el que está en la portería, disculpen. Juega la pelota Santa María a las manos de Michian, el lanzamiento. Viene a la carga. Ojo ese balón. Directamente a los dominios. No, es Mohamed Esqueta el que está en la portería, sí. Ya había visto bien yo al principio que no era Michian, sino Mohamed Esqueta, el hombre que está ahora bajo palos de la portería de melillense. La tiene Moja. La levanta Moja, entrega la parte izquierda para la posición ahora de Fran Cintas. Fran metiendo el esférico hacia la parte izquierda. Posesiones largas ahora de Ramón Cuadrado. Vamos a ver esa acción que la pisa, la mima Rochdie. Ahora atrás para Mohamed. Viene Moja, se puede animar con el disparo, no opta por abrir a la parte derecha. La devolución para el propio Mohamed Esqueta. Moja Esqueta. Le faltan ideas arriba, le faltan ideas arriba. Y si controla el Melilla, está muy bien plantado sobre la arena defensiva el Club Deportivo Santa María. Nueve minutos, 5 segundos para llegar al final. Sirve Moja. 8:53. Pasa el tiempo volando para Melilla. Un poquito más despacito para Santa María. 4-3 en el marcador. Recordemos que esto empezó 0-2 para Easy Control Melilla. Y dio la vuelta 3-2. Se puso 3-3 y se volvió a poner por delante Santa María. Viene a la carga. Esto fue la primera parte 3-3. En la segunda parte un gol y de momento no tenemos goles en esta tercera, pero me da la sensación de que más de uno vamos a ver. Uy, ahora esa mano es involuntaria, parece. Viene ahora Easy Control Melilla. El esférico atrás con Moja Esqueta. Moja con la bola. La sensación de que esto lo puede arreglar también un portero, disparando desde la lejanía, aunque esté Jairo también bajo palos, que es un buen portero. El balón directamente a servicio de costado.
Vuelve a la carga y control Melilla. El balón arriba. ¿Quién se lo queda? Lo saca Santamaría, que está ya totalmente volcado atrás, ¿eh? Está totalmente volcado atrás. Y quien la tiene es Moja. Viene el tiro de Moja, que marcha afuera. Y quien se la queda es Jairo. Viene a la carga de nuevo Santamaría, al menos queriendo tener la posesión. Servirá desde la lateral. Ahora el primer palo. Toda la ventaja es para Moja. Todo esto en campo propio de Melilla. El envío largo. Línea de fondo. Se va algo escorando en esa situación ahora. El jugador de Melilla. Estamos llegando al Ecuador de la última mitad del partido y aquí no está pasando gran cosa hasta este momento. Hasta este momento, porque vaya golazo. Vaya golazo monumental de Fran Cintas. ¿Dónde la ha puesto? En la mismísima escuadra. Acaba de empatar el partido Melilla con un gol descomunal. Le pega como puede Fran, pero va a la mismísima escuadra. ¡Qué golazo! 4-4. Bueno. Qué manera de empatar el partido. Tenía que ser en una de estas. Más sin querer que otra cosa, porque Santamaría estaba poniéndolo tan complicado. Tan complicado. Tremendo. ¡Ojo al rebote! ¡Paradón de Jairo Ruiz! Bueno. Vaya paradón de Jairo Ruiz. 4-4 en el marcador. 4-4 en el marcador. Viene la pelota en el primer palo. Melilla que se ha desatado ahora con ese gol. Ojo a la acción, el disparo. Jairo. Salva Jairo. Veremos a ver Muhammad. Y vuelve a empezar desde atrás. 4-4. 5:45 para el final. Todo por decidir aquí en Torrox. Ojo la acción. A servicio de costado para Melilla. Saque de costado para Melilla. Ahora sumaremos ese gol a Melilla, que no se nos enfaden en Melilla porque esto está 4-4. 5:15 para el final. Todo por decidir. Sale Millán para atrapar la pelota. El balón arriba. Qué golazo monumental de Melilla. Qué golazo monumental de Melilla. Ojo la chilena. Se marcha afuera por poquito. Fue cogiendo la curvatura hacia afuera. Vemos esa repetición del golazo. Gracias Álvaro. Que vaya chicharrazo. Ojo Santamaría, que parece algo tocado a nivel anímico después del 4-4. Vamos a ver esa acción cómo acaba. Viene Melilla. Muhammad, el tiro de Muhammad. Jairo en dos tiempos. Detiene Jairo Ruiz. Detiene Jairo Ruiz. Se disculpa el autor de la chilena del primer gol. De Pablo González. Primer gol de Pablo González, que fue de chilena, muy bien. Ahí conversa Jairo Ruiz con el colegiado. Son las 8:08 de la tarde en la península. Y aquí estamos con este Santamaría 4. Easy Control Melilla 4. Aunque vean 4-3, es 4-4, ¿eh? Viene la pelota. Ahora Santamaría. José balón rebotado. Lo saca como puede el Club Deportivo Santamaría,
Quiere reaccionar ahora. Vamos a ver esa caída. Señala al colegiado y se la queda el Club Deportivo Santa María. La tiene Jairo. Jairo con la bola, el largo. Jairo corta en la anticipación Muhammad. A ver si se anima o no el Club Deportivo Santa María. El balón interior. 3:38 para llegar al final del partido, señoras y señores. Aquí estamos. Llevamos con ustedes 2 horas y 10 ya después del primer partido. Estamos con este segundo, 8 goles. Y vamos. ¿Y falta alguno más? Yo creo que sí. Ojo ahora, falta. Creo que es falta en ataque sobre Michian. La falta es clara, parece. Así como los integrantes del playoff. La falta de Juan Manuel Rosario. Donde sin duda estarán estos dos equipazos. Sobre Michian, 3:17. Es lo que le queda a este partido, 3:17. Se viene el lanzamiento, va a ser Michian. Va a pegarle Michian. Va a poner el 4-5 y si control Melilla. Michian a la mano cambiada de Jairo para la foto. Bueno, ha sido un paradón y un poquito foto también, de Jairo. Viene a la carga de nuevo y control Melilla. El balón prolongado, sale Jairo y atrapa. Buena parada de Jairo igualmente. Cuidado ahora Santa María. Cuidadito que viene Santa María. El disparo taponado. Providencial a córner. Providencial Fran Cintas. Porque iba con todo a patear tal como venía Álvaro Núñez. 2:42 para llegar al final, señoras y señores. Viene Santa María. Bueno, ¿qué ha hecho ahora? En ese servicio de esquina. Santa María, 4-4 en el marcador, señoras y señores. 4-4. 2:28. Hay que sumarle un gol a Easy Control Melilla. Es 4-4 por si se acaban de incorporar. 2 minutos para decidir el ganador. Ahí está. 4-4, 2:11 para el final. El remate arriba afuera. El tiro arriba afuera. Balón para Santa María. La tiene Jairo Ortiz. Se la queda finalmente Michian. Son las 8:12 de la tarde. Vamos a ir a las 8:30 con el Ciudad de Cádiz Atlético Rusadir. En el último compromiso, penalti. Penalti a favor de Santa María. Penalti cometido por Alejandro Segura. Bueno, cómo se pone esto, amigos y amigas. No hay ningún tipo de duda que le caza abajo. Y es penalti para Santa María. Señoras y señores, está Álvaro Núñez preparado para patear ante el Michian. Es la pena máxima. Mohamed Esqueta bajo palos. Álvaro Núñez para golpear con el 19 a la espalda. Ritual en marcha, Montañita. Ahora a allanar el terreno. 1:42 para el final. 4-4 en el marcador. Viene Santa María para 5-4. Gol de Álvaro Núñez. Gol del Club Deportivo Santa María. Vaya chicharrazo. Qué manera de pegarle el tanto. Sube al marcador el gol de Álvaro Núñez. Santa María 5, Melilla 4. Le resta 1 minuto 42 segundos, señoras y señores. Le va a tocar ir con más corazón que cabeza a Easy Control Melilla. Veremos qué ocurre. El Club Deportivo Easy Control Melilla contra las cuerdas. 5-4 en el marcador. Venimos de un 6-4. Y vamos camino de ver otro partido con 10 goles.
Segundos quedan y de sobras. Viene Melilla, el tiro bloqueado. ¿Sale o no sale? No lo vemos. Se va afuera, sí, será balón para Melilla. El balón de primera, será servicio de costado. Viene el servicio de banda, el remate de primera se marcha afuera. 1 minuto 20 segundos es lo que le falta para resistir a Santa María para llevarse la victoria. Veremos si lo consigue o no. Ojo, esa pelota puede ser buena, el bote le favorece a Mohamed Esqueta. No pudo hacer absolutamente nada en ese penalti. Uy, ese agarrón en la frontal del área, no señala nada al colegiado y el gol. Gol del Club Deportivo Santa María. Desata la locura desde la lejanía en un disparo de que nadie se esperaba. José Antonio Cruz marca, fíjate, desde su propio terreno de juego con Mohamed Esqueta adelantado el 6-4. Llegamos a la decena y podemos decir prácticamente que sentencia la victoria, a no ser que Melilla marque el 6-5 desde el centro del campo. No se lo cree Mohamed, ¿eh? No se lo cree Mohamed Esqueta, que ha visto como en 40 segundos ha pasado esto del 4-4 al 6-4. Pero es la magia del fútbol playa, amigos y amigas. Amarilla para los banquillos. Me ha parecido ver como una celebración de cara al banquillo de Melilla. No sé bien si ha sido así, pero al menos en esa toma que hemos visto anteriormente que nos ha puesto nuestro querido Álvaro, nos ha parecido ahí como una botella también dentro. En fin, vamos a por el último minuto de partido. 6-4 en el marcador. Es lo que le queda a esto, señoras y señores. Las 8:16 de la tarde. Iremos en ese horario habitual, puntual. A las 8:30 en Ciudad de Cádiz, Atlético Rusadir. Veremos. Importante para Melilla meter ahora, ¿eh? Es ahora nunca. No, lo rebota bien y lo celebra como es debido. Santa María en ese rebote. Servirá Melilla. Se la queda Santa María. Vamos a ver ese lanzamiento. Cuerpeo, lo gana bien Santa María. La caída, el colegiado dice que no pasa nada. Yo creo que protestaban en el momento del 6-4 una posible falta, Melilla. Ojo, que esto no ha acabado todavía, aunque tiene la tarea complicada. 30 segundos para el final. El remate se marcha afuera. 25 segundos. Los 3 puntos se los va a llevar el Club Deportivo Santa María en un partido reñido, de verdad. Falta 17.8, tendrá falta, servicio directo. Y si control Melilla en esa acción. Está preparado para patear Ruchdi. 17.8 es lo que queda. Están poniendo paz ahí abajo, ¿eh? Me da la sensación un poquito en los banquillos. El colegiado. Y viene ese lanzamiento. Tenemos Rachdi. Viene el melillense a golpear fuera. Y aquí, señoras y señores, va a acabar el partido con la victoria del Club Deportivo Santa María por 6-4. Ahí control Melilla. Aquí finaliza con victoria por 6-4. Esto ha sido todo. Muchas gracias por la compañía. Esos 3 puntos a Santa María. Y nosotros hacemos un alto en el camino y volvemos cuando arranque el Ciudad de Cádiz, Atlético Rusadir. Gracias, hasta ahora.